Víctimas, Carla Quintana. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, Carla. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Carla. Comencemos. ¿Cómo llega este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Este caso llega ante la comisión porque nosotros, como representantes de las víctimas, solicitamos esta audiencia. Pero es importante decir que meses antes, a principios de septiembre, la Comisión Interamericana le solicitó al Estado mexicano información sobre este caso, Paula. La Comisión Interamericana tiene la facultad de solicitar a los países información genérica o específica sobre alegadas violaciones a los derechos humanos. Entonces, en septiembre, la Comisión solicita esta información. Nosotros, unas semanas después, solicitamos a la Comisión que nos recibiera en una audiencia pública en su siguiente periodo de sesiones y además solicitamos medidas cautelares para Raimundo Ramos. Hay que recordar a la audiencia sobre esta situación que parece que hay quizá una discrepancia en casos, porque más que cifras son casos, porque el alto comisionado para los derechos humanos había advertido que eran 23 casos, sin embargo, pues al parecer PGR tiene algunas otras informaciones y podrían definirse 37. Estamos hablando de personas que desaparecieron al inicio de este año, supuestamente a manos de la Marina. Es concretamente esos casos, porque bueno, en el caso de Nuevo Laredo, pues sabemos que existen pues algunos otros antecedentes. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿De cuántas personas estamos hablando? Sí, recordemos que este caso lo tenemos registrado entre febrero y mayo de 2018, donde familiares, testigos y varios sobrevivientes dicen que elementos de la Marina serían los responsables de estas desapariciones. ¿Por qué la discrepancia del número de casos? Nosotros, cuando el alto comisionado de Naciones Unidas, el representante de México, dice también que son 23 casos son los que ellos tenían documentados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, tiene documentados más de 30 casos. La Fiscalía, por lo que nosotros hemos escuchado, dice que lleva más de 35 casos. Nosotros representamos, como Asesoría Jurídica Federal de la Comisión de Víctimas, 28 casos. Y Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización local, tiene registrados 51 casos. ¿Por qué la discrepancia del número de desaparecidos? Porque varias de las víctimas, así lo informa Raimundo, tienen miedo, y así, digamos, si es un patrón que nosotros vemos que se repite en todo el país, tiene miedo a denunciar este tipo de hechos. Entonces, la discrepancia va entre los 23, yo diría al menos 28, que son nosotros los que llevamos, hasta los 51 que tiene registrado el comité. Hablemos sobre la audiencia, Carla. El Estado mexicano reconoció una crisis en este tema, una crisis pues de derechos humanos. Ya lo había hecho anteriormente, lo hace por primera vez. ¿Cómo lo consideras? Es muy importante subrayar esto, Paula, porque nunca el Estado mexicano en instancia internacional había reconocido públicamente que hay una crisis humanitaria, una crisis en materia de derechos humanos y específicamente en el tema de desaparición. Era una constante del Estado mexicano en las diferentes instancias internacionales negar este tipo de hechos. Creo que es un paso muy importante que el Estado mexicano haya reconocido públicamente este fenómeno estructural, más allá del caso concreto, porque hay que puntualizar que más allá del caso específico que nos llevó a la Comisión Interamericana y que hay que investigar y buscar a las personas desaparecidas y tomar medidas concretas, nos dio la oportunidad para hablar de un problema estructural en el que hay que fortalecer fiscalías, comisiones de búsqueda, hablamos también de la creación de un grupo de jueces en materia de desaparición y todo esto fue bien recibido por el Estado mexicano, que aceptó no solo llevar un mecanismo específico para Nuevo Laredo, porque no se trata de estar creando mecanismos para casos concretos, sino que además del caso Nuevo Laredo, que lo van a atender y van a ir a Nuevo Laredo y le van a dar seguimiento específico, se habló de la posibilidad de un mecanismo mucho más amplio para todo el tema de desaparición forzada de personas, tanto en la investigación como en la búsqueda.
Claro, entonces es lo que justo preguntarte sobre esto, ¿qué es lo que sigue después de esta audiencia? ¿Habrá una posibilidad de participación o de vigilancia por parte de la Comisión Interamericana? ¿Qué sigue para el Estado mexicano? La Comisión Interamericana recibió muy bien esta solicitud, tanto de los representantes de las víctimas como del Estado mexicano. Aceptó ir a Nuevo Laredo. Próximamente nos pondremos de acuerdo suponemos que será a principios del próximo año, y dará seguimiento específico a las medidas concretas que haya tomado el Estado mexicano en materia de investigación y de búsqueda en el caso de los desaparecidos de Nuevo Laredo. Y además vamos a dar seguimiento también en enero a la creación de este mecanismo, y veremos los términos junto con la Comisión Interamericana, el Estado mexicano y nosotros como representantes de las víctimas, de cómo se implementará esto en términos globales. Recordemos que esto solo es un ejemplo, Paola, de todo lo que pasa en el país. Son más de 37.400 personas desaparecidas, miles de fosas, problemas en términos de búsqueda, de investigación y de juzgamiento. Tenemos menos de 30 sentencias en el país en tema de desaparición. Menos de 30 sentencias, entonces, ¿cuál sería la expectativa para esta nueva administración? ¿Cómo observas la disposición del nuevo gobierno en este tema? Creo que es importante el reconocimiento público de responsabilidad, pero como decíamos nosotros en la audiencia pública, esto hay que concretarlo. Hay que concretarlo en el fortalecimiento. Creemos que si no se fortalece, por supuesto que una es el área de prevención, y lo que es necesario es que no siga aumentando este número, pero por el otro lado es necesario fortalecer a las instituciones para dar respuesta a estas miles de personas que están desaparecidas el día de hoy. Pues ahí los nuevos retos para la próxima administración, o más bien ya esta que ya está en funciones. Te agradezco mucho, Carla. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias por estar aquí.